Ya chicos, como dije en el video pasado, iba a estar ya distinto el pedo con mis amigos del grupo. Son Mauri, Dani y este güey Gio, güey. Solo falta pues mi primo y Tavo, pues Tavo nunca viene, pero pues el video de esta semana tratará sobre las técnicas de lectura. Pues espero que les guste lo que quieran decir. Vamos a tratar puntos muy importantes, esperemos que les gusten y es uno de los tantos proyectos que estamos empezando. Yo sé que en un futuro vamos a ver mejor. La bibliografía la vamos a poner al final del video y espero que les guste. Like. ¿Qué son las estrategias lectoras? Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del cambio más adecuado hacia cuál tomar. En general, hablamos de estrategias que referimos a secuencias integradas de procedimientos que se adoptan con determinado propósito. Una estrategia es un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información. Las estrategias lectoras. Algunos autores como Nisbet y Ashmuknik, o sepa cómo se diga esa en 1987 se refieren a las microestrategias como procesos positivos ligados a tareas muy concretas y conceden macroestrategias. El carácter de capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente relacionadas con la metacognición. Voy a considerar pues que las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado que amplifican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desechan para lograrlos, así como la evolución del posible cambio. Características de los lectores competentes. 1. Utilicen el conocimiento previo para darle sentido a la lectura, es decir, interlazan lo que ya conocen para que tengan un sentido de cómo va la historia del libro. 2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de lectura. Van sabiendo si realmente van entendiendo lo que van leyendo. 3. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado lo mal leído. 4. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. O sea, saben qué puntos es lo más importante de dicho texto. 5. Resumen la información cuando la leen. O sea, van simplificando toda su lectura en cuanto lo están leyendo. Janet Goodman dijo lo siguiente: los lectores desarrollan estrategias para tratar con el texto de tal manera que pueda construir un significado o comprenderlo. 2. Se usan estrategias en la lectura, pero también las estrategias se desarrollan y se modifican durante la lectura. Y 3. De hecho, no hay manera de desarrollar estrategias de lectura sino a través de leyendo, o sea, de la lectura. Continuando con mis compañeros, me tocó proseguir con las estrategias básicas de lectura. Estrategia de muestreos. El texto provee índices redundantes que no son igualmente útiles. El lector debe seleccionar de estos índices solamente aquellos que son los más útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante. Las estrategias basadas en esquemas, que el lector desarrolla por las características del texto y le permite elegir o solamente los índices más productivos. Estrategias de predicción. Para predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la estructura de una oración compleja y el final de una palabra. Estrategias de inferencia. Para inferir lo que no está explícito en el texto. Para decidir sobre el antecedente de pronombres, sobre la relación entre caracteres, sobre las preferencias del autor. Proceso de autocontrol. Debido a los riesgos involucrados en el muestreo, las predicciones y las inferencias, los lectores controlan activamente el proceso mientras leen. Son estrategias para confirmar o rechazar sus predicciones previas. También es utilizado por el lector para poner a prueba y modificar las estrategias. Los lectores aprenden a leer a través de un autocontrol de su propia lectura. Estrategias de autocorrección. Para reconsiderar la información que tienen u obtener más información cuando no pueden confirmar sus expectativas. A veces esto implica un repensar y volver con una hipótesis alternativa. Pero a veces se requiere una regresión hacia partes anteriores del texto buscando índices útiles adicionales. La autocorrección es también una forma de aprendizaje, ya que es una respuesta a un punto
de desequilibrio en nuestro proceso de lectura. Estrategias de recepción lectora. El dominio de las estrategias confiere autonomía al lector. Es una condición imprescindible que todo aprendizaje, ya sea lingüístico o de otro tipo, la funcionalidad de las estrategias sea el simplificar, orientar la recepción y llegar a la comprensión. Las estrategias de lectura implican acciones conscientes e inconscientes, espontáneas y o aprendidas, que básicamente podríamos mencionar como cognitivas, pragmático-comunicativas, de aplicación y metacognitivas. Tipos de estrategias. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto, estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura, estrategias basadas en las distintas fases del proceso de un lector. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto, las que el texto propone para prever sus propias condiciones de recepción, son orientadas operativamente para que el lector combine sus saberes textuales, literarios y estratégicos. Indicadores de coherencia contextual, las claves de palabras, señales que hacen inteligible el texto. Permiten la identificación de la estructura y la identificación de la tipología contextual. Valoración del contexto para distinguir las funciones del discurso, utilización de informaciones del contexto, actividades cognitivas de condensación, adicción, supresión, suposición, inferencia, etc. Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura. Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura empleadas para facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto. Hojear, repasar, saltear, marcar el texto, usar glosarios, revisión de las instituciones comprensivas para articular los distintos componentes textuales, lingüísticos y pragmáticos. Estrategias personales, ignorar y seguir leyendo. Suspender las valoraciones, incoherencias, provisionales y juicios a elaborar una hipótesis de tanteo. Releer la frase, releer con atención el contexto o consultar a una fuente documentada y obviamente saltar a las conclusiones. Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector. Estrategias de precomprensión. Aplicación de las instrucciones, orientaciones internas, condiciones de recepción y preestructuras que contiene el texto. Aportaciones personales para dar sentido, vida e interpretación del mismo. Estrategias de inicio. Estrategias de decodificación. Aproximación al significado global del texto, perspectiva lógica que sostenga la coherencia o de la posible lectura, estrategias de anticipación, propuesta de una hipótesis semántica global o macroestructural, semántica sobre el proceso, supuesto contenido del valor del texto. Un ejemplo de procesos de lectura. Como habían dicho mis compañeros, ahora yo les voy a enseñar las estrategias. Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. Estas no maduran ni se desarrollan, ni emergen ni aparecen, se enseñan. O no se enseñan y se aprenden, o no se aprenden. Y esta frase es dicha por Isabel Soler. Enseñanza de las estrategias. Se puede entender las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias de lectura, como procesos de construcción conjunta en los que se establece una práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los andamios necesarios para que puedan dominar dichas estrategias y utilizarlas, y una vez retirada las ayudas iniciales. Ahora le voy a decir las fases de enseñanzas de estrategias. Según Collins y Smith, se pueden considerar tres fases: la fase de modelado, la fase de participación del alumno y la fase de lectura silenciosa. Bueno, enseguida yo les voy a hablar un poco sobre lo que son modelos de enseñanza directa, que ese modelo se divide en 5 etapas. La primera sería la introducción. Se les explica a los alumnos los objetivos que se dan a trabajar y en los que van a ser útiles para cualquier tipo de lectura. El segundo sería el ejemplo. Como continuación de la introducción se ejemplifica la estrategia que se va a trabajar mediante un texto.
lo que ayudará a los alumnos a entender pues prácticamente cómo van a aprender en esta teoría. El siguiente sería enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad en que se trata, dirigiendo a la actividad. Los alumnos responden a las preguntas y elaboran comprensión de texto, pero es el profesor quien está a cargo de enseñarle a los alumnos qué es lo que van a hacer prácticamente. Y la última sería la aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner en práctica la habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. Esto puede realizarse en un seguimiento alumno. Bueno, enseguida les voy a hablar un poco sobre qué son las microhabilidades. Las microhabilidades son cada una de las actividades específicas por las que se contrata una habilidad. Bueno, las microhabilidades y su comprensión lectora, el sistema de escribir, reconocer y distinguir las diferentes letras en el alfabeto, pronunciar letras en el alfabeto, saber cómo se ordenan todos los tipos de letras en el alfabeto, saber cómo se pronuncian las palabras escritas, poder descifrar la escritura hecha a mano. La siguiente sería palabras y frases. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. Un ejemplo podría ser blanquencio o blanco, que es parecida. Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra. Flexión, derivation, composición, etc. Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. Cuarto tema. Continuando con lo que decía mi compañero, texto y comunicación. El mensaje. Poder seguir la organización de un texto o de un libro. Identificar la idea o ideas principales. Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas explicativamente. Percepción. El objetivo de los ejercicios de percepción es a distraer el comportamiento, ocultar el lector para incrementar su eficiencia de lectora. A causa de los estudios iniciales del lector, muchos niños leen letra por letra, tienen poco campo visual o leen muy despacio, de manera que la lectura es una operación pesada y poco práctica. Con un buen entrenamiento ocular, estos alumnos pueden desarrollar sus habilidades percepción-motoras hasta el punto de automatizarlas y de ganar velocidad y facilidad del lector. Este tipo de ejercicios suelen ser bastante rápidos, mecánicos. Bueno, ese es el final de nuestro video. Nos tardamos alrededor de una semana en grabarlo, no fue fácil, tuvimos altas y bajas. Pero yo creo que... Ok, entonces este fue nuestro pequeño video. Nos tardamos alrededor de una semana, espero que les haya gustado. Como todos los videos tuvimos altas y bajas, esperemos que les haya gustado. Vamos a tratar de poner la bibliografía al final del video. Y pues, como todos los equipos, esperamos que les haya gustado y que les den muchos likes.